Me da mucho gusto saludarte una vez más. Y para empezar, quiero declarar una verdad. La verdad de que el Espíritu Santo de Dios está adentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está alrededor de nosotros y está en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos, en las cosas que sentimos. El mensaje que voy a compartir hoy es una verdad que ha bendecido mi vida. Y cada vez que lo abordo, lo converso con alguien, o aún en mis tiempos a solas, ha representado mucho crecimiento. Este mensaje son las verdades acerca de quién es Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó, pero sobre todo de lo que representan sus decisiones. Decisiones que impactan tu vida y decisiones que impactan mi vida. Cuando mi hija mayor tenía 7 años, íbamos camino al occidente del país. Y en medio del camino, mi hija me hizo una pregunta. ¿Qué es la vida? Cuando ella me hizo esa pregunta, yo me quedé asombrado de que la hiciera. Entonces, como no tenía una respuesta, ya que en realidad nunca había pensado en eso, le pregunté, ¿por qué quieres saberlo? Y ella me respondió, porque la he vivido por 7 años y no sé qué es. La verdad es que fue un momento muy especial, porque fue hasta ahí cuando yo pude preguntarme a mí mismo, ¿qué es la vida? Entonces estuve pensando por un momento y finalmente me atreví a responderle, porque estaba buscando darle una respuesta que fuera simple pero profunda, porque esa conversación era una gran oportunidad para nosotros. Entonces le dije, hija, la vida es decisiones. Ella se me quedó viendo extrañada, entonces decidí profundizar más en la respuesta que le había dado. Sí, la vida es decisiones, le dije. Imagina hoy cuando te levantaste, tomaste algunas decisiones como ir al baño, luego pensaste y decidiste qué ropa ibas a usar y en ese momento ella me interrumpe y me dice, ya entendí. Hoy cuando desayuné decidí comer muchos plátanos fritos porque es una de mis comidas favoritas. Entonces yo decidí comer muchos. Ya entendí. Y ella entendió y entonces dejó de pensar en eso y acompañó el ya te entendí con algo típico en esos viajes. ¿Cuánto falta para que lleguemos? Ella dejó de pensar en eso. Sin embargo, yo seguí profundizando y me di cuenta que en realidad la vida es decisiones y tomar decisiones es un poder que Dios nos dio a ti y a mí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado el poder de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. El poder de la decisión, esa voluntad que tú y yo tenemos todos los días, a cada momento, es algo tan fuerte que es lo único con lo que Dios no se mete. Dios nos dio a nosotros el poder de elegir y eso es realmente maravilloso. Y es muy importante que nosotros podamos profundizar en lo que esto representa, de tal manera que nos demos cuenta del poder que hay en cada decisión que tomamos. Y desde el principio ha sido así. En Génesis, en el jardín del Edén, que significa deleite, eso era exactamente lo que Dios había creado para el hombre, un deleite. Y en el 6º día de la creación, cuando Dios decide crear al hombre, Él le plantea el plan y le dice al hombre, en otras palabras, le dice esto, yo lo escribí, tú lo puedes leer, está en Génesis capítulo 1, pero yo escribí lo que Dios manifestó en ese 6º día de la creación. Este lugar es para ti, para que habites en él y tengas una vida abundante. Toma gobierno sobre la tierra, adminístralo todo muy bien.
Quiero conversar contigo al finalizar el día y que me cuentes todo lo que hiciste. Quiero reírme contigo, quiero caminar contigo mientras me cuentas todas las cosas que estás disfrutando en este deleite que hice para ti. Quiero que me digas qué fue lo que más disfrutaste del día, todos los días de tu vida, y que por siempre te des cuenta cuánto te amo. Y quiero que lo hagas porque quieres. Quiero que sea realmente especial. Por esa razón te doy el poder de decidir. Puedes decidir vivir conmigo y creer en mis palabras y confiar en mí. O puedes creer en ti mismo y confiar solamente en tu capacidad para hacer las cosas. Ese era el deseo de Dios en el jardín del Edén. Adán y Eva, en su potestad de decidir, decidieron algo que los sacó de ese jardín, los apartó del deleite que Dios había hecho para ellos. Y entonces, en ese momento, el ser humano fue separado de ese deleite. Pasaron 4050 años aproximadamente y entonces nos encontramos con otro jardín, el jardín del Getsemaní. Este jardín era un lugar de presión y ahí se encontraba otro hombre. Al igual que Adán y Eva, se encontraba Jesús y él tenía que tomar una decisión. Tú lo puedes leer, está en Lucas. Me gusta mucho cómo lo habla Lucas, ya que Lucas era un médico. Entonces te da algunas características del padecimiento humano que Jesús vivió, porque eso es lo que se nos olvida algunas veces. Y por eso es que este mensaje es tan valioso para mí, porque me ayuda a pensar a Jesús como un hombre. Ese hombre ahí en el jardín del Getsemaní, que invitó a sus amigos y les dijo: vengan, acompáñenme. Quiero que estén conmigo porque en ese momento yo tengo que tomar una decisión. Aquí en este jardín yo voy a decidir qué hacer. Y entonces Jesús entró al jardín mientras dejaba a sus amigos orando y acompañándole allí afuera de este jardín. Jesús entra y clama al Padre y le dice: Dios, si es posible, quisiera por favor que quitaras este trago amargo que está frente a mí. Quiero que pienses por un momento en esta semana que todos celebran el Calvario y la cruz, y está bien, pueden hacerlo, pero yo quisiera retroceder unas horas antes y que pensemos por un momento en ese instante en el que Jesús decide, porque sin Getsemaní nosotros no podríamos celebrar el Calvario. Y ahí se encontraba Jesús y le dice al Padre: Padre, ¿has pensado en algo más? ¿Existiría otra manera en la que esto pudiera acontecer? Porque yo sé exactamente lo que viene y en mi condición de hombre estoy temeroso y estoy pensando en lo difícil que va a ser crucificado, en lo difícil que va a ser vivir toda tu ira, en lo difícil que va a ser llevar los pecados del mundo sobre mí. Y en ese momento Jesús, en un despliegue total de su humanidad, empieza a sudar sangre. Su cuerpo sufrió tal estrés en ese momento por la toma de esa decisión que sus pupilas sudoríficas se mezclaron con sus venas y entonces él empezó a sudar sangre. Y cuando llegó el momento en el que necesitaba a sus amigos, va y conversa con ellos. Y cuando conversa con ellos, yo descubro un momento muy importante en su vida, porque él llega con sus amigos en medio de esta decisión. Y ¿sabes? Jesús esa noche pudo salir huyendo. Piénsalo por un momento. En su condición de hombre, él fue débil y quería salir corriendo de ahí porque tenía temor de lo que vendrían en las horas siguientes. Entonces se acerca con sus amigos, los encuentra dormidos y en ese momento Jesús nos enseña algo maravilloso. En ese momento Jesús le dice a sus amigos: despierten, velen conmigo, porque a la verdad mi espíritu quiere hacer lo correcto, pero mi carne es débil.
Yo siento que en ese momento Jesús realmente tomó una decisión tan valiosa, pero no fue fácil, le costó, fue muy difícil para él. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba ahí, y aunque desde el cielo no se escuchó nada, no hubo una respuesta del Padre, sino que hubo silencio. Y en ese momento Jesús dice algo tan poderoso. Jesús dice: no se haga mi voluntad, decido no hacer mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y en ese momento se acerca una vez más a sus amigos y les dice: despierten, llegó la hora, ya tomé la decisión. He decidido entregarme por José Carrera. He decidido entregarme por toda la humanidad. He decidido entregarme por todas esas personas a quienes aún no me conocen, pero yo hoy decido entregarme por ellos. Él le dice a Dios en ese momento: Dios, he decidido tomar hasta la última gota de esto tan amargo que yo voy a vivir los siguientes días. Lo voy a hacer porque amo a todas las personas en el mundo. Y en ese momento nosotros vemos a través de esa decisión tan poderosa el amor de Jesús. Y Él es entregado, Él mismo decide: aquí estoy, llegó la hora, aquí estoy, llévenme. La palabra de Dios dice que Él fue llevado como una oveja al matadero. Él fue entregado como un cordero, pero Él se dio a sí mismo. Y en ese momento, gracias a esa decisión, tú y yo podemos entrar al deleite, a ese deleite que Dios había pensado darnos desde un principio. Y mi corazón se llena en este momento de mucho agradecimiento, porque yo sé lo que Jesús tuvo que sufrir. Pienso que en ese momento Él me tenía en su mente. Y yo hoy quisiera invitarte a que en medio de cualquier cosa que tú estés viviendo, le des gracias a Dios porque Jesús fue obediente. Y Él cargó la cruz. Él fue y subió todo el monte del Calvario. Los clavos fueron enterrados en sus manos, en sus pies. Y Él suspiró y dijo: hecho está. Entrego mi vida. De mi voluntad yo la doy, porque Dios me dio a mí la voluntad y hoy decido obedecerle. Y en ese último suspiro, en ese momento, Jesús descendió y tomó las llaves del reino y triunfó sobre el enemigo y los exhibió públicamente frente al trono celestial. Él dijo: yo he vencido. Esta semana y el resto de mi vida, yo no solamente celebro el Calvario, yo celebro el jardín del Getsemaní, porque lo que Adán y Eva no pudieron hacer en el jardín del Edén, Jesús lo hizo en el jardín del Getsemaní, y lo hizo por nosotros, para que tú y yo hoy tengamos la habilidad, el privilegio de poder entrar al trono de Dios y poder disfrutar de una vida abundante. Así que yo quiero invitarte, a través de todo esto que he compartido contigo, a través de esto que vibra adentro de mí de alegría y gozo, porque gracias a Jesús yo hoy puedo vencer cada día con cada decisión y puedo avanzar y vivir abundantemente. Hagamos que lo que Jesús padeció en el Getsemaní y en el Calvario valga la pena. Vive abundantemente, ama, déjate amar, entrégate por completo, vívelo y disfrútalo. En el nombre de Jesús, hagamos valer esa decisión con cada una de las decisiones que tomemos y que busquemos darle gloria a Dios, para que algún día
Que tus decisiones y las mías sean dignas del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y de su decisión en el jardín del Getsemaní. Permíteme orar por nosotros. Espíritu Santo de Dios, te doy muchísimas gracias porque tú eres una realidad en nuestras vidas. Y tú eres una realidad en nuestras vidas porque Jesús en el jardín del Getsemaní no salió huyendo, sino que a pesar del dolor que él estaba a punto de enfrentar, él decidió entregarse de su voluntad. Él se entregó y triunfó a través de esa decisión. Y gracias a esa decisión, nosotros hoy tenemos acceso a vivir abundantemente, a disfrutar todo eso que Dios pensó desde el principio. Así que yo oro en este momento por todas las personas que me están viendo y me están escuchando. Oro para que el Espíritu Santo de Dios, ese mismo que me hace vibrar a mí, a donde sea que voy, ese mismo Espíritu te llene, te toque y te haga recordar al Cordero que un día murió en nuestro lugar. Jesús, bendigo tu vida. Bendigo lo que tú hiciste en el jardín del Getsemaní. Bendigo todos los milagros que hiciste con el poder del Espíritu Santo. Y declaro que ese mismo Espíritu nos llena a todos nosotros y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Es tu Espíritu el que nos hace sentir a salvo en medio de valles de sombra y de muerte. Hoy, por el poder de tu Espíritu y honrando tus decisiones, Jesús, nosotros no viviremos en temor. Al contrario, avanzaremos en victoria y viviremos abundantemente todos los días de nuestra vida en esta tierra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.